postrarnos, los que gusten y puedan. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Dios eterno, Padre justo, te damos las gracias por la semana que ha pasado, por las oportunidades que nos sigues dando y tus ricas bendiciones para seguir predicando las buenas nuevas de salvación del Evangelio eterno. Te rogamos, Padre, que ministres en este tema, que tu Espíritu Santo sea derramado y tus santos ángeles también. Que nos guíe, Señor, para asegurarnos de que nos basamos en un escrito externo. Gracias por dejarnos este legado, una historia tan hermosa de un mensaje que hoy por hoy es desconocido para la mayoría de la humanidad. Te rogamos, Padre, que como pueblo nos ayudes a proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como es tu instrucción divina. Guíanos, Señor, en una así dice Jehová, porque te lo imploramos, te lo rogamos, en los dulces méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a tratar este tema. Es hermoso, tengo tanto material aquí en la mesa, libros, hermosos libros del Espíritu de Profecía y las Sagradas Escrituras. Es el mensaje más dulce que jamás la humanidad haya proclamado. Y es muy importante entender el asunto del santuario, porque si no conocemos el santuario, no podemos comprender ninguna profecía. Y muchos seremos engañados. Es decir, si nos apartamos del manual de vida, que son las Sagradas Escrituras, está en riesgo nuestra salvación, y en tremendo riesgo. Por eso es importante conocer cómo surgió este movimiento. En 1844, cómo es que se fue cumpliendo poco a poco los 2300 años de Daniel 8:14, que sería el fundamento básico de nuestra fe. Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Muy bien, gloria sea a Dios. El don profético en la iglesia adventista del séptimo día, cómo fue surgiendo y cómo Dios no nos desamparó sin el don de profecía. Es muy importante, como dice Proverbios 29, el pueblo sin profecía es disipado, es confundido. Así que desde la ascensión de Cristo, la iglesia ha tenido como misión el proclamar la dulce verdad del retorno de Cristo a nuestro mundo. Esto ha sido de todas las verdades la más preciosa esperanza. Sin embargo, los años se hacen décadas, las décadas siglos y los siglos milenios. La iglesia se fue conformando a una visión espiritualizadora de la segunda venida como la de Orígenes, la cual aceptaba que la segunda venida de Cristo se hacía latente cuando el pecador se convertía de sus malos caminos. Pero en los siglos posteriores la verdad de la segunda venida tendría que vindicarse a nivel global. Es por ello que Joaquín de Flores en 1180 observó que en los libros de Daniel y Apocalipsis había evidencia de la segunda venida de Cristo. Esto se vio nuevamente impulsado con la Reforma Protestante, pero el reloj del Todopoderoso habría de cumplir su propósito a comienzos del siglo XIX, cuando la mayoría de teólogos protestantes estaban listos para aceptar un nuevo concepto de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Daniel Whitby propuso una segunda venida espiritual que sería seguida por 1000 años, donde todas las religiones renunciarían al pecado, luego de la que Cristo volvería de manera radical. Luego, en 1798, Timothy Dwight, un ministro también evangélico, proclamaría que la venida de Cristo está ante nuestras puertas, aludiendo al concepto de Whitby. La Revolución Francesa también reanimó a las especulaciones
en relación al milenio y las profecías de tiempo como las de 1260 años de Daniel 7:25 y de los 2300 de Daniel 8:14. Alrededor del 1800, muchos comentadores protestantes estaban convencidos de que la profecía de 1260 años, su supremacía papal, había concluido en la década de 1790. Luego la atención se comenzó a trasladar a los 2300. Hubo otro varón, Johann Petri, ya marcaba el inicio de las 70 semanas con el inicio de los 2300 tardes y mañanas en el año 453. Al mismo tiempo, Hans Wood de Irlanda marcaba el inicio de dos periodos del año 420. Ya en 1790 comenzó a circular un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito por el sacerdote jesuita Manuel Acusa, y circuló en España. Este sacerdote jesuita, de quien era el libro, captaría la atención de los estudiosos de la Biblia. Propuso la segunda venida de Cristo antes del milenio, oponiéndose al postmilitarismo de Whitby. Hay que reconocer, hay que entender también de que este jesuita fue quien impulsó el futurismo. O sea, todos tenían una verdad a medias. Él impulsó el futurismo, que las fechas proféticas estaban en el futuro, y que también el arrebatamiento, del cual algunas veces hemos hablado, y que sería bueno entrar en más detalles sobre el tema del arrebatamiento. El libro de la Acusa fue incluido en los índices de los libros prohibidos el 6 de septiembre de 1824. En Inglaterra, el diario The Christian Observer se ocuparía de la profecía de los 1260 años, y uno de sus corresponsales, John Brown, introdujo los 2300 entre el 457 a 1843. Estas fechas fueron aceptadas por William Cunningham, quien creía que al finalizar los 2300 años marcaban la purificación del santuario. Fíjate, ya se veían venir el conocimiento, la comprensión de los libros de Daniel y Apocalipsis, basado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hubo otro varón, Lewis Way y Henry Drummond, que establecieron en 1826 un evento anual donde muchos teólogos y laicos se reunían para estudiar las profecías, concluyendo que la segunda venida de Cristo estaba a las puertas, interpretando la obra de las sociedades misioneras y las sociedades bíblicas recientemente creadas como el fuerte pregón del primer ángel de Apocalipsis 14. De estas reuniones de estudio surgieron Joseph Wolf y Edward Irving. El primero era un erudito quien, luego de divagar entre protestantes y católicos, se dedicaría a ser misionero entre judíos, parsis, hindúes, musulmanes. Enseñaba que la segunda venida de Cristo sucedería en 1847. Este señor Irving sería también un poderoso predicador de la segunda venida de Cristo, predicando a miles de personas. Junto con Lacunza, el jesuita, y este ministro evangélico Irving, fue que editaron la Biblia Scofield, que es la que usan los futuristas que creen en el arrebatamiento. Es una rama que proviene de entre los pentecostales y bautistas. Obviamente que esto trajo gran confusión en el arrebatamiento, que muchos decidieron separarse de la denominación y formar grupos independientes también. Sin embargo, un domingo de 1831 en su iglesia varios asistentes comenzaron a hablar en lenguas y realizar sanaciones por fe. Su congregación se dividió y al no tomar partido por ninguno de los lados fue condenado de herejía, muriendo en 1834. En Ginebra aparecería la figura de S.R.L. Gusen, quien fue un celoso defensor de la segunda venida de Cristo. En Alemania, la segunda venida fue predicada por John Ritter, Leonard Calvert y Johann Lutz. Qué interesante que este señor SRL
creo que es conocido como DRL, yo lo tenía escrito en otro libro, Gausen, junto con ellos todavía sobrevivieron al gran chasco. En Escandinavia, en la misma época, estaba prohibida la predicación del advenimiento de Cristo bajo pena de arresto. Es por ello que los niños de no más de 6 años de edad daban discurso del advenimiento aparentemente en estado de trance. En Australia, Thomas Playford predicaba auditorios repletos de la esperanza bienaventurada. En la India, Daniel Wilson publicó en 1836 su libro sobre las profecías de Daniel, fijando el final de los 2300 años para 1847. ¿Cuál era el problema? Que no conocían el santuario. Es increíble porque los que no conocen el santuario son confundidos, porque por eso Dios nos dejó ese legado, ese conocimiento, ¿verdad? Que le hicieran en Éxodo 25:8, que construyeran un santuario porque Él deseaba habitar entre nosotros. A partir de ahí nosotros teníamos que comprender el propósito de Dios en el plan de redención y comprender fechas proféticas, pero siguiendo las fechas de las fiestas ceremoniales de Levítico 23. Ahí especifican las fechas, ¿verdad? Obviamente luego habla entre el tercer mes, el séptimo mes, el cuarto día, el quinto día, así lo señala, y porque todo era una constante repetición de las fechas ceremoniales. Todos estos movimientos nacionales no fueron unificados por diversas razones como interés de diversas profecías, y por el final de los 2300 que diferían de un movimiento a otro, pero se destaca el carácter global del despertar adventista. En Estados Unidos, William C. Davis había calculado en 1811 el final de los 2300. Para 1847, Joshua L. Wilson y Alexander Campbell enseñaron que los 2300 años terminarían en 1847. El problema es ese, que no conocían el calendario lunar, el calendario bíblico de las fiestas ceremoniales, y por eso es que erraban. Entonces sabemos que en realidad el conteo comenzó en el año 457 antes de Cristo, el conteo de los 2300, donde el rey Artajerjes, dando cumplimiento a sus tíos Darío y Ciro, para que se liberara al pueblo hebreo, se le ayudara, se le supliera lo necesario para reconstruir los muros del templo en Jerusalén. Un seguidor de Campbell, Samuel McCorkle, proyectaba una venida literal para el mismo año, pero fue Guillermo Miller quien dio una interpretación premilenial convincente a la venida de Cristo ligada a los 2300. Dios estaba preparando al mundo para un evento solemne, y en diversas partes del globo terráqueo se desarrolló un firme y fundado interés en las profecías y en la segunda venida de Cristo. Pero esta realidad se desarrolló de manera más organizada en los Estados Unidos con Guillermo Miller. Así que los años en que Guillermo tomó su decisión para el Señor estuvieron llenos de conflictos a nivel internacional. En Inglaterra, al saber, la Francia napoleónica estaba en conflicto con la Rusia de los zares y aprovechó en atacar a América a través de sus colonias norteamericanas en Canadá a fin de recuperar sus 13 colonias por el año 1812. Norteamérica organizó un débil ejército miliciano donde Guillermo Miller actuó con el grado de capitán en el ejército regular. La experiencia de Miller en la guerra fue testigo de la muerte de sus camaradas, y lo difícil del conflicto despertó el interés por el tema de la vida futura. Para 1814, al saber que Napoleón había forzado a abdicar del trono a Gran Bretaña,
aprovechó la oportunidad de enviar 16,000 elementos de tropa experimentados para tener una victoria contundente en América. Se desató en ese marco la batalla de Plattsburgh, de donde nos llega este informe del 11 de septiembre, que dice: Señor, aún ha terminado la batalla, ha concluido la flota británica, atacó a nuestras banderas. Gran destrucción de ambos lados. Puedo verlo desde donde estoy escribiendo. El espectáculo fue majestuoso, noble y grandioso. Esa mañana a las 10 de la mañana los británicos abrieron fuego nutrido y destructor contra nosotros, tanto por tierra como por agua. Sus proyectiles volaban como granizo. Usted no tiene idea de la batalla. Puede imaginarse lo que sentimos, pero yo no puedo describirlo. Estoy satisfecho de que puedo luchar. Sé que no soy un cobarde. 3 de mis hombres fueron heridos por una granada que explotó a 2 pies de distancia de mi persona. Su seguro servidor Guillermo Miller participó con sus hombres en esta lid, donde la débil armada norteamericana, superaba por 3-1, fue victoriosa y acabó con las pretensiones inglesas sobre las colonias americanas. Es en esta batalla donde Miller se preguntó: ¿podría haber ocurrido? Se refería a la victoria, porque Dios intervino. Yo creo que sí, porque Dios es el que determina los eventos, el que quita y pone reyes, ¿verdad? Igual siempre está pendiente, aún de las guerras, dependiendo su propósito. Al fin de la guerra, Miller volvió a su natural Low Hampton, donde comenzó a asistir a la iglesia bautista local en la que su tío Elisha predicaba con regularidad. Pronto experimentó las burlas de sus amigos, eran deístas, quienes le presentaban los argumentos que él mismo presentó antes contra la Biblia. Guillermo Miller se burlaba de joven de la Biblia y de los cristianos. Por ello Miller comenzó a estudiar su Biblia solo con la ayuda de una concordancia de Curden, para poder responder con argumentos sólidos acerca de su fe. Al llegar el libro de Daniel, Miller estudió las profecías de los capítulos 2 y el 7 de Daniel, llegando a la conclusión de que la segunda venida de Cristo debía ocurrir literalmente. Luego, al estudiar el capítulo 8 y el versículo 14, Miller se convenció que la profecía de los 2310 comenzaba alrededor del 457 a.C. A esta conclusión llegó en 1818 y se emocionaba al pensar que en 25 años todo acabaría. En agosto de 1831, solo en su estudio, Miller prometió a Dios que si le llegaba una invitación a predicar, iría y compartiría sus hallazgos, y al paso de media hora llegó su sobrino, hijo de su cuñado Silas Guilford, para que los acompañara el siguiente domingo y les predicara sobre la segunda venida. Miller quedó anonadado. Entró al bosque que rodeaba su hogar y, dispuesto a luchar en oración con Dios, él oraba: Señor, yo no soy digno, Señor, soy necio, yo solamente soy un granjero, desconozco todo esto. Pues no quería predicar. Sin embargo, Dios le había dado el conocimiento y Miller despertó un interés impresionante sobre la comprensión de la segunda venida de Cristo. Así que finalmente se doblegó al Señor, fue a predicar. Al bosque entró un agricultor y regresó un predicador. Qué hermoso, ¿verdad? Miller comenzó a compartir su mensaje con fervor y agilidad. Pronto llegaron múltiples invitaciones y una credencial de predicador votada por su iglesia bautista local. Eventualmente lo iban a desfraternizar por causa del mensaje. Se dan cuenta como para entonces no existía la iglesia adventista del séptimo día. Todavía ya estaba fundada la metodista, la bautista, que por cierto había del séptimo día también algunos, después del gran chasco millerista. Venían las iglesias de la antigüedad también, como la de los valdenses, la de los auténticos, no como la de ahora, está bien ecuménica, y ya se unió al papado, se disculparon entre ambos después de tantos crímenes que les cometieron el papado a la iglesia al pueblo
que los llegó a asesinar. Prácticamente los pocos que quedaron después, pues se confundieron, pero Dios protegió las Sagradas Escrituras, como prometió, en la mente de los valdenses. Se sabían la Biblia de memoria, la mayoría, la gran mayoría, y los niños practicaban. Y a pesar de los ataques del Imperio Romano, pues Dios los bendijo en gran manera hasta que finalmente fueron disipados. Pues hoy en día existe una iglesia valdense en Estados Unidos, pero tiene mucha contaminación romana. Igual los luteranos también ya hicieron las paces con la iglesia católica. Entonces estamos viendo como los adventistas hoy en día están siguiendo los mismos pasos de estos apóstatas, pero Dios prometió que tendría un remanente que no doblaría su rodilla ante Baal. Vemos cómo va surgiendo el movimiento adventista. Así que Miller comenzó a publicar sus sermones y estudios hasta que en 1836 publicó un libro llamado Lectures, o sea, lecturas, donde presentaba sus conferencias en forma de libro. Este material llegó a las manos de Josias Litch, quien se convenció de la proximidad de la venida de Cristo. En 1838, Carlos Fitch leyó las conferencias de Miller y creyó en su precisión, pero al compartir sus hallazgos fue ridiculizado por sus colegas congregacionalistas, por lo que retrocedió, pero 3 años más tarde volvió a reafirmar su fe gracias al trabajo de Josias Litch, que por cierto están mencionados, ya vamos a ir viendo, aquí en primeros escritos, en la página 74, menciona acerca de unas pancartas proféticas que están dibujadas por ellos, por inspiración divina. Los mensajes de Miller circulaban impresos, pero él no había penetrado en ninguna ciudad grande de Norteamérica. Esto cambió cuando conoció a Joshua Himes en 1839, quien organizó una serie de conferencias en Boston con Guillermo Miller como predicador. Este hermano, Himes, fue un fiel siervo de Dios, era de familia acomodada, él tenía dinero, utilizó su riqueza, lo que poseía, para predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo, y llevó a Miller a diferentes ciudades de los Estados Unidos, propagando el mensaje de la expiación del santuario. Y gracias a la intervención de Himes, el movimiento de Miller pasó a ser un movimiento millerista nacional. El movimiento millerita se desarrolló y fortaleció gracias a estos 4 personajes. Miller predicó por diversas ciudades de Estados Unidos, en locales abarrotados de personas. En 1842 se comenzaron a realizar las reuniones campestres, llegando a tener 3 temporadas hasta 1844, ya llegando a congregar en total de 500,000 de personas de los 17 millones que el país tenía censado. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el Perú, no hablemos del Perú ahorita, es un dato nada más cultural. El mundo estaba preparado, el Señor había vendado los ojos de los milleritas para no descubrir la exactitud del evento y que predicaran la dulce verdad del inminente retorno de Jesucristo. Así que muchos estaban convencidos de la pronta venida del Señor. Miller fue el último en fijar fechas. Varias fechas se proponían para el retorno de Cristo, la cual al pasar produjeron pequeños chascos en los que esperaban la venida en 1843. Luego la atención pasó a la primavera de 1844, pero el Señor no volvió. Entonces se pensó que el esposo tardaba, en alusión a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ok? Entonces Samuel Snow, basado en sus cálculos de la profecía con ayuda de los calendarios judíos caraítas, propuso la venida del Señor para el 22 de octubre de 1844. Todos se pusieron nuevamente en acción. Cristo volvería en pocos meses. Resulta que Guillermo Miller había predicho que era en 1843, en la primavera, ¿verdad? Pero se decepcionaron fieramente cuando no llegó Jesús. Y la otra fue que este caballero, Samuel Snow, le dijo a Miller que todo estaba bien, la interpretación profética estaba bien, solo que la fecha no estaba siendo calculada a partir del calendario hebreo.
Y eso era, o sea, según el calendario hebreo, Cristo pasaba exactamente según el 10º día, 7º mes de Levíticos 23, el 22 de octubre de 1844. Ahí fue que se corrigió todo y dijeron, bueno, con nuevos ánimos, continuaron esperando a nuestro Señor Jesús. Poco a poco los dirigentes mileritas aceptaron esta nueva fecha. El último en aceptar la fecha fue Josías Leach, el 16 de octubre, quien fue golpeado por la muerte de Charles Fitch por una fiebre severa contraída debido a las bajas temperaturas. Al bautizar a 3 grupos de creyentes, sus últimas palabras fueron: creo en las promesas de Dios. Este varón pues creyó en la segunda venida de Cristo y él esperaba a Jesús en 1844 también, pero una pulmonía severa le arrebató la vida debido a que estaba bautizando en en invierno, allá en el norte de Estados Unidos, donde cae nieve. Y pues aún así él siguió, porque él tenía las esperanzas de que Cristo vendría en pocos días. De hecho, cuando estaba rodeado de sus familiares, les dijo: no lloren, no lloren, ya en unas semanas viene Cristo, así que nos volveremos a ver, si Dios permite. Qué historias, ¿verdad? Murió confiado en que resucitaría poco después de una semana para volverse a reunir con su esposa e hijos. Las prensas trabajaron sin demora, los periódicos circularon como nunca antes, los creyentes mileritas renunciaron a sus empleos, las papas no se cosecharon, se pagaron las deudas, se confesaron pecados, hasta hubieron brotes de fanatismo. Incluso se sabe que los bancos tiraban el dinero a la calle, debido a que pues decían: pues si Cristo va a venir, pues qué caso tiene, ¿verdad?, seguir aquí guardando ese dinero. Y la gente ya no le interesaba tampoco el dinero, así que lo pisaban cuando pasaban por ahí. Incluso prisioneros fueron liberados de las cárceles. Fue un evento sin precedentes sobre esta segunda venida de Cristo. Así que Dios había ordenado, estoy viendo la cita bíblica en el libro de Habacuc. Ahí está esto de las pancartas, de ese gráfico que están viendo ahí, que en realidad es la historia de nuestro movimiento adventista. Creo que ya, aquí está Habacuc. A ver si encuentro aquí esta cita sobre estas pancartas de Josías Leach. Aquí está, miren, está en Habacuc 2, del 1 al 3. Dice del 1 al 3 la palabra de Jehová: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará de mí. Atalayaré, dice, seré atalaya, o sea, seré vocero. ¿Y qué tengo de responder a mi pregunta? Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Y si vamos a primeros escritos, en la página 297, lo que dice la inspiración, página 297, creo que sí, 297. Dice aquí: es el apéndice. Dice, página 17, dice: los hermanos Fitch y Stockman. En la narración de su primera visión, la señora White se refiere a los hermanos Fitch y Stockman como personas con quienes se encontró y conversó en la Nueva Jerusalén. Ambos eran pastores a quienes ella había conocido, pues habían tomado parte de activa en el anuncio del esperado advenimiento de Cristo.
Ambos habían fallecido poco antes del chasco sufrido el 22 de octubre de 1844. El ministro presbiteriano Carlos Fitch aceptó el mensaje adventista por la lectura de las conferencias de Guillermo Miller y por su trato con Josías Litch. Se dedicó de todo corazón a proclamar la esperada venida de Cristo al final de los 2300 años. Llegó a ser un dirigente destacado en el despertar adventista. En 1842 diseñó el cartel profético usado tan eficazmente que se menciona en primeros escritos, según se lee en la página 74. Murió apenas una semana antes del 22 de octubre de 1844. Su muerte se debía a una enfermedad contraída al exponerse excesivamente al frío mientras oficiaba en 3 servicios bautismales, un frígido día de otoño. A ver, ahora vamos a leer página 74 de primeros escritos. Dice, a ver, todos deben estar unidos y manifestárselo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos de que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión, porque si Dios no hiciese más por nosotros, ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto que el diagrama de 1843, ese que están viendo ahí en la pantalla, 1843, fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Tremendo, tremendo mensaje. Así que vamos avanzando. Su más acariciada esperanza quedaron destrozadas, nada pudo consolar a los chasqueados mileritas, lloraron hasta el amanecer, cuando no llegó nuestro Señor. Luego del chasco muchos dejaron la religión, otros volvieron a sus iglesias de origen, que los habían desfraternizado. Un tercer grupo continuó estudiando el porqué de su equivocación en la fecha del 22 de octubre. Había como 50,000 de los que sabemos que esperaban fielmente el 22 de octubre de 1844 la segunda venida de Cristo, pero de esos 50,000 solo quedaron 50. Había muchos que por emoción, por algún impulso, por eso Dios utiliza el chasco para probar a su pueblo si realmente son fieles y siguen esperando como iglesia, esperando al esposo hasta que él regrese de las bodas. Joseph March, en su Voice of Truth, Voz de la Verdad, en noviembre de 1844 sostenía que no había ningún error en la fecha, sino que el evento que tuvo el 22 de octubre, en este tercer grupo también hubo divisiones. Se empezó a creer en la teoría de la puerta cerrada. Afirmaban que la obra de la predicación ya se había concluido y que solo se debían consolar unos a otros hasta la venida del Señor. Aquí estaba anotando hace un rato acerca de este varón, a ver, creo que lo tengo, Hiram Edson, permítanme un momentico. Ok. Hiram Edson, Franklin Hunt y D.R.L. Closer, que escribieron en el diario Day Star que circulaba, que imprimía el hijo de la hermana White, Edson White. Nada tiene que ver con Hiram Edson, okay, son diferentes. El febrero 7 de 1846, en el libro titulado The Midnight Cry, o sea, el clamor de medianoche, ya que Hiram Edson, él, después del gran chasco, caminaba con otro compañero, de lo cual desconocemos su nombre. Esto nos recuerda a los dos discípulos de camino de Emaús. Tuvieron una visión en medio de un maizal. El que la tuvo fue Hiram Edson. Vio el cielo abierto y contempló el santuario, en la cual Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Esto los llevó a estudiar Daniel 7:9, que es lo que ahorita vamos a ver. En Daniel 7:9 se entiende que ellos entendieron que Cristo iba a venir
Esa era la esperanza y la confusión al mismo tiempo. Daniel 7:9, donde leyeron ellos, que dice la palabra del Señor, dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y una anciana de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, sus sillas llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares les servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hasta ahí vamos bien. Miraba, versículo 13, yo en visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y ellos pensaron que venía a la tierra, pero se perdieron esta cita donde dice un hijo de hombre que venía, y se llegó hasta el anciano de gran edad, e hicieronle llegar delante de él, y le fue dado señorío, y gloria y reino, todos los pueblos, mansiones, lenguas le sirvieron, su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Así que, finalmente ellos concluyeron, basado en lo que les había dicho Hiram Edson, de que el error estuvo, no se equivocaron en la fecha profética, ¿verdad? Ocurrió el 22 de octubre de 1844, pero sí se equivocaron en el evento. Cristo no vendría, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero Dios cubrió ese conocimiento para que finalmente se supiera quién realmente tenía una fe genuina. Su principal dirigente, Samuel Snow, consideró que todos los adventistas debían aceptar su punto de vista, si no, eran laodicenses. Cristo los vomitaría de su boca. Declaró que rechazarlo y era equivalente rechazar a Cristo. Ahora miren, esto se me viene a la mente ahorita. ¿Se acuerdan de Génesis? Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 en cuanto a las iglesias. Qué interesante está esta cita. Cuando llegaron a comprender ellos, pues estudiaban día y noche, ¿verdad? Se quemaron las pestañas, se amanecían. Y nosotros apenas en 2 horitas ya estamos cansados y bostezando. Pero ellos estaban con una gran esperanza de que Cristo vendría. Entonces, lo esperaban con mucho amor. En el versículo Apocalipsis 3:7, en cuanto a Filadelfia, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he dejado una puerta abierta. ¿Dónde está esa puerta abierta? Seguimos leyendo. Delante de ti la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice aquí que yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos. ¿Se dan cuenta? Que de manera literal y simbólica, porque los que dicen ser cristianos, que provienen de los judíos o de las 12 tribus de Israel, pues no son. Los que están en Israel son házaros, pero hay algunos judíos que son cristianos, pero en realidad no siguen el espíritu de profecía, no guardan los 10 mandamientos como debe de ser, y no lo son, mienten. Yo los constreñiré, que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he mandado. Ahora, en el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí dice el amén y el testigo fiel verdadero, principio de la creación de Dios. Ahora bien, ¿cuál es esa puerta? Vamos a Apocalipsis 11:19, durante el sonido de la séptima trompeta. 11:19. Dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en el templo. Esa es la puerta que se abrió. Cerró Filadelfia, pero al entrar al lugar santísimo se comprendía el concepto de la puerta cerrada y la puerta abierta. Cristo pasa al lugar santísimo, deja esa puerta abierta y nadie la puede cerrar, ¿verdad? Entró ahí para ministrar por nuestros pecados, el día de expiación. Estamos viviendo en el tiempo de la expiación de los pecados, donde Cristo figura como sumo sacerdote, y ahí está el anciano de días, el Padre, con un gran resplandor. Por eso es que se abrió esa puerta. Miren qué interesante, esto me lleva a comprender Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, lo hemos leído, damos un repasito, que al cabo que está cortito. Dice: vi otro ángel que descender del cielo, cercado de una nube y el arco iris. ¿Quién era ese ángel? Cristo. Cristo era el mensajero que aparece aquí
porque dice un ángel fuerte. No, pues, todos los ángeles son fuertes, pero aquí especifica bien. Descender del cielo cercado de una nube. Recuerden que la nube no es de vapor, es nube de ángeles. Y el arco iris sobre su cabeza. Fue quien manifestó el arco iris en el cielo cuando Noé finalmente tocó tierra. Dice, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Claro, es Jesucristo. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ese lenguaje, que es el creador, está en Éxodo 20, al versículo 8, en cuanto al sábado como monumento de la creación. Y dice que el tiempo no será más. Es decir, ya no habría más profecías de tiempo. La más larga es la de Daniel 8:14. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló conmigo. Toma el librito de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma, trágalo, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Lo tomé, fue dulce a mi boca. Quiere decir que en ese momento, 1843, 1842, 1840, pues era el sabor delicioso, dulce, agradable al paladar, el hecho de saber que Cristo vendría. Pero dice, después amargó su vientre, fue el gran chasco, milerita. Y me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Aquí está el espíritu de profecía. Dios no nos desamparó sin profeta. Así que Dios eligió a esta joven, Elena G. de White, que no cursó, no terminó su primaria, llegó hasta el tercero de primaria debido a un golpe en la cabeza que una compañera de la escuela le propinó. Así que estuvo inconsciente mucho tiempo, pero después volvió en sí, pero tenía un amor tan profundo sobre la venida de Cristo que Dios la utilizó, ¿verdad?, para ser su profeta. Otros enseñaron que Cristo estaba sentado en una nube blanca esperando que sus hijos le suplicaran que descendiera a través de favorosas oraciones de día y de noche. Pickens enseñó que Cristo sí vino, pero en forma espiritual, y los que lo aceptaban eran inmortales e incorruptibles. ¿Ok? Entonces, estos son varias tendencias que surgieron después del gran chasco. Varias tendencias surgieron. Algunos que llegaban a comer como bebé, a gatear como bebé, porque decían que si no, interpretaban que si no eres como un niño no podrás entrar al reino de los cielos, a lo mejor por eso no venía Cristo. Había mucha confusión. El estudio acucioso de la Biblia llevó a algunos a adoptar prácticas ignoradas como el sábado, el lavamiento de pies y saludar a los demás creyentes con saludo santo, ¿verdad? Se reunieron, quedaron 50, y de esos 50 se formó un grupo de estudio bíblico para comprender mejor en qué se equivocaron, y una vez comprendido, entendieron que Cristo no vendría, pero que pasaba al lugar santísimo. Por lo tanto, la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que Cristo está por venir. Así que ellos pues continuaron. Fue Hiram Edson también quien comprendió mediante la visión del santuario celestial que si Cristo pasaba al lugar santísimo y que la puerta cerrada era la de Filadelfia y pasaba a la siguiente etapa, la iglesia de la Odisea abierta, y que está basada en Apocalipsis 11:19, el templo se abrió, se recorre el velo, se ve el arca del pacto. Y entonces dijeron, ¿qué hay dentro de esa arca? ¿Qué hay dentro del arca de la alianza? No, pues la vara de Aarón que floreció, ¿qué representa? El real sacerdocio de Jesucristo, que floreció. ¿Y qué más? El maná, ¿qué representa? La dieta del pueblo de Dios. Eso lo comprendieron
tiempo después, no en ese momento. Entonces, después comprendieron que era la reforma pro salud, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, que espera la segunda venida de Cristo, no entrará ni un gramo de carne por sus labios, porque tendrían que volver a la dieta edénica, Génesis 1:29, porque ahí en el cielo no se le va a quitar la vida a ningún animal para satisfacer el apetito feroz. Y eso es importante comprenderlo. ¿Y qué más había? Los 10 mandamientos. Y los leyeron y dijeron, entonces el sábado está vigente. Fue ahí cuando, híjole, en oración, a mí me encanta rodearme de libros y leer aquí, leer allá, y me espacio mucho en estas historias. Siempre fui mal lector, pero estos libros me parecen deliciosos. Que el pueblo de Dios debiéramos estar todos en oración y también estudiando la Sagrada Escritura, el Espíritu de Profecía, para comprender mejor este mensaje tan hermoso. El fanatismo no tardó en surgir, promovido por Pickens y Enoch Jacobs. Se llamó el parto espiritual. Ellos afirmaban que ya estaban en el cielo, por lo tanto no debían casarse. Había muchas tendencias. Debían dejar a sus familiares no creyentes y unirse a nuevos compañeros, pero sin relación con sexo, para formar familias espirituales. Estaban en el gran sábado de 1000 años, por lo tanto no debían tampoco trabajar. Por todo ello, Himes y Miller promovieron la conferencia en Albany, y a fin de eliminar estas nuevas teorías prácticas. Fue en Nueva York. A raíz de estas posición firme, el grupo adventista que quedó del Gran Chasco se dividió en 3 grupos. El primero pretendía tener la fe adventista original, tenían como dirigentes a Himes, a Bliss y a otro pastor que se llamaba Hale, se apellidaba Hale. Fue el único grupo en mantener la creencia de la inmortalidad del alma. Pronto encontraron menos y menos cosas que los dividían de las denominaciones más antiguas y fueron absorbidos por las demás organizaciones religiosas. El segundo grupo se desarrolló alrededor de Nueva York, en el área de Connecticut. Consideraron que la muerte es un sueño y destrucción de los malvados, y que George Stars había introducido durante el movimiento de 1844. En 1862, Himes se unió a ellos y formaron la Iglesia Cristiana del Advenimiento, es decir, de la Segunda Venida. El tercer grupo se centró alrededor de Rochester, en New York, y se agruparon en torno a Joseph Marsh y su Harbinger en Bible Advocate. Se oponían a cualquier organización. Aún antes de la conferencia de Albany, comenzaron a surgir grupos que se llamaban así como los Hermanos del Sábado y la Puerta Cerrada en Maine, en New Hampshire, Massachusetts y el oeste de Nueva York. Entre ellos, José Bates era el más importante, el líder. A través de un estudio intenso de la Biblia, desarrollaron una serie de doctrinas que explicaban su chasco en 1844, llegando a ser el grupo más grande de los adventistas. Dícele así al Señor, están primeros escritos. Y mientras los grupos adventistas luchaban por retener su fe y por comprender el chasco, llegaron nuevas evidencias de que Dios había estado en este movimiento y continuaría ejerciendo tierno cuidado y dirección, esta vez a través del don de profecía, Elena G. de White. Visiones proféticas que se manifestaron en Elena Harmon, una débil jovencita de Portland, Maine. Ella recibió una visión un día de diciembre de 1844, en la que contemplaba el camino del pueblo adventista hacia la patria celestial. Y una semana después recibió la instrucción de compartir lo que ella había visto. Ella era consciente de su debilidad, su escasa salud y limitaciones para realizar esta tarea. Así que lo que les comentaba, una herida sufrida en la niñez le había privado de una educación formal, afectando no solo su educación, sino también su apariencia por mucho tiempo. Esto tuvo una repercusión notable en la manera de que ella percibía. Al principio trató de resistir la comisión, advirtiendo además del gran recelo de sus hermanos frente a las manifestaciones sobrenaturales, tan venidas a menos por las actividades fanáticas del doctor C.R. Georges antes del 22 de octubre. Esta oposición había desanimado a William Foy de Boston a inicios de 1842, quien recibió 2 visiones acerca de la segunda venida de Cristo
y la recompensa de los justos, pero su raza negra era aún un impedimento poderoso. Dios había escogido primero a un varón de raza negra, y él comentó que Dios le había dado visiones, pero él tenía miedo de predicarlas por la situación de la discriminación racial tan fuerte que existía, más todavía en Estados Unidos en esa época. Sin embargo, sobreponiéndose a su vacilación inicial, compartió sus visiones a grandes audiencias en toda Nueva Inglaterra, pero luego Fall abandonaría la predicación de una tercera visión, oscura para él, además por presiones financieras. Poco antes del chasco, Hazen Foss, de Portland, Maine, recibió una visión similar a la de primera de Elena Harmon, pero sucumbió el temor de la oposición. Todos tenían miedo. Cuando tuvo la impresión de que había rechazado al Espíritu Santo, reunió un grupo de personas para relatar su mensaje, pero descubrió que lo habían olvidado todo. Luego de un breve tiempo, su cuñada, quien era hermana mayor de Elena Harmon, lo invitó a unas conferencias. Esos entonces, Foss escuchó a la joven Elena y le advirtió que no debía rechazar el llamamiento. En adelante, Hazen no volvió a mostrar interés en el asunto religioso. Animada por sus hermanos, Elena recibió la oportunidad de dar un testimonio durante la visita a la casa de su hermana en Portland. Ella solo podía hablar en voz baja por causa de su debilidad, pero en aquella ocasión, llegando a ser escuchada de manera clara y en buen tono, continuó así por casi 2 horas. Este fue el inicio de una serie de manifestaciones físicas que acompañaron sus visiones y que podían ser en privado o en público. Ella generalmente exclamaba: "Gloria, gloria a Dios". Varias veces sus ojos permanecían abiertos, aparentemente sin conciencia de lo que la rodeaba. Su respiración se detenía, pero su circulación sanguínea no. Fuerza física asombrosa era otra señal de que estaba en visión. Una de ellas llegó a durar 4 horas. Una inhalación larga y profunda anunciaba que la visión estaba acabando y su vista se hacía escasa, como si hubiera estado mirando una luz brillaba, pero luego se normalizaba. Cargó la Biblia por 4 horas con esa debilidad de su infancia, y eso sorprendió a los que estaban escuchando su mensaje. Estas señales sobrenaturales que acompañaban la visión tenían como propósito convencer a los testigos que los mensajes enviados eran de parte de Dios. Sin embargo, algunos rehusaron creer, aseverando que era una autohipnosis o que era mesmerismo. Le hicieron exámenes, pruebas para ver si no era hipnotismo, si no estaba hipnotizada. A medida que Elena Harmon recibió invitaciones para predicar cada vez más lejos de casa, en Massachusetts y New Hampshire, ella, acompañada de su hermana Sarah y Luisa Foss, su fiel amiga, se le reunió un desconocido pero fervoroso joven predicador, 6 años mayor que ella, quien se convenció del origen divino de la visión de Elena. Él las cuidaba, pero esta preocupación dio pie a que se suscitaran chismes en torno a ellos, por lo que Jaime White, el joven y fervoroso predicador, le propuso matrimonio a Elena Harmon. En el verano de 1846, el amor había surgido en medio de la fervorosa actividad misionera. Ellos se casaron el 30 de agosto de 1846. Las visiones de Elena Harmon tuvieron como propósito animar y dar seguridad a quienes habían esperado que Cristo viniera en 1844. Muchos habían caído en posición extrema que debían ser corregidas. Estaban los espiritualizadores que afirmaban su santificación y por lo tanto infalibilidad al haber venido Cristo en forma espiritual ese día de 1844. También había un grupo que estaba motivado por el emocionalismo ruidoso acompañado de actividad corporal. Algunos de ellos pregonaban que debía arrastrarse como niños en señal de humildad. Es así como iba a surgir poco a poco la denominación de los pentecostales. Luego de una visión bastante peculiar de lo don divino, José Bates se convenció de que las visiones de Elena estaban destinadas a dar consuelo y fortalecer la fe de un pueblo esparcido, desgarrado, desnudo, desde el 22 de octubre de 1844.
Las primeras visiones de Elena estuvieron destinadas a animar a los hermanos, pero a partir de 1846 comenzó a recibir información acerca de nuevos descubrimientos doctrinales que otros estaban haciendo entre los días 20 al 24 de abril de 1848. Se desarrollaron reuniones en la casa de Albert Belvin, en Rock Hill, Connecticut. Los principales oradores de esta reunión, de 50 personas, fueron Joseph Bates y Jaime White. Se pasaron largas horas de oración y estudio diligente de la Biblia. Pronto se desarrollaron otras conferencias similares en Nueva York. Como no había una organización central, los participantes dependían de sus propios recursos para trasladarse, por lo que Jaime White cortó heno durante 5 semanas para conseguir el dinero para que él y su esposa viajaran a Volney Port Gibson, en Nueva York, y predicar, donde se llevaron a cabo la segunda y tercera reunión gracias a la intervención del don profético. Los asistentes a las reuniones alcanzaron a conciliar sus creencias uniéndose en verdades básicas que constituían los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Una cuarta conferencia se realizó en Rocky Hill y 2 más en otoño en Townshend, Maine, Rochester y Massachusetts. Se llegaron a acuerdos generales entre los adventistas sabatarios, así se denominaban, que no pasaban en número de algunos centenares. Acordaron en torno a 8 puntos específicos. La segunda venida de Cristo es inminente, personal y previa al milenio. El doble misterio de Cristo en el santuario, el doble ministerio celestial, cuya purificación había empezado en 1844, el sábado. La iluminación sobrenatural divina por medio de Elena de White, el deber de proclamar los mensajes de los 3 ángeles, la inmortalidad condicional y la muerte como un sueño. Es decir, la no inmortalidad del alma, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, la inmortalidad quiere decir, condicional quiere decir que nadie es eterno, ¿verdad? Y que es condicional. La salvación, las bendiciones de Dios son condicionales. Eso lo hemos visto anteriormente. El tiempo de las 7 últimas plagas. Recuerden, estamos viviendo durante la 7ª trompeta, ¿verdad? Las trompetas son eventos simbólicos que anuncian especialmente la caída del Imperio Romano, más que nada, y surgimiento del Imperio Musulmán, y por ende, al terminar estos 2 imperios en la 5ª y la 6ª trompeta, como los otomanos y los turcos, en 1840, es que comienza Miller a predicar el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Que dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a los moradores de la tierra. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Es decir, si el juicio ha llegado, se comprendió que fue el 22 de octubre de 1844 que empezaría el juicio primero por los muertos, desde el primer muerto, Abel, hasta nuestros días, y los que van cayendo. Entonces, la gracia perdura, y cuando uno muere, ahí se termina la gracia de uno, ¿verdad? Ya ni oraciones, ni rezos, ni rosarios, ni nada, ni novenarios, ya no sirven, no tienen sentido, eso no es bíblico. Entonces, se le cierra el caso en los libros del cielo a esa persona, ¿verdad? Se cierra el libro de las memorias para él, para el que muere. Ahora bien, se determina, obviamente, si murió en Cristo, pues resucitará en la primera resurrección. Pero si no murió en Cristo, será hasta la segunda, que va a ser más terrible, ¿verdad? Para perdición eterna. Entonces, estamos viendo que las 7 posteriores plagas comienzan a caer a partir del cierre de la gracia, que nadie sabe en qué momento será. No nos daremos cuenta. Por eso es importante la parábola de las 10 vírgenes, donde tenemos que ahorrar aceite extra, que es la espiritualidad, el carácter semejante al de Cristo, para cuando comiencen a caer las plagas, esos que estén vivos todavía en pie, pues no morirán con las plagas, porque ya estarán sellados, ya no hay muerte, pero habrá vivos. Ajá.
lo explicó Juan Manuel en el tema anterior acerca de la resurrección especial. La extinción final y completa de los malvados después del milenio, exacto, cada quien se le pagará según sus obras. Los detalles no fueron elaborados, pero los conceptos básicos habían sido definidos para el final de 1848. Ese movimiento, pequeño movimiento, pues siguió adelante en el estudio de la palabra de Dios. Fue por eso que Satanás tembló con esos 50. Porque dijo, mira lo que nos hizo Jesucristo con 12 discípulos, ahora con 50 pues nos va a golpear más. Y es por eso que Satanás comenzó a asediar a este grupo. Todos los escritos bíblicos inspirados, cuyos escritos no fueron incluidos en las escrituras, 1 Samuel 10:25, 1 Corintios 5:9, Colosenses 4:16, son luces menores porque se dieron en un marco de tiempo más corto. Y su función es la de intensificar, simplificar, aclarar y ampliar las verdades y principios de la Biblia en su contexto contemporáneo. Del mismo modo, Elena de White fue usada por Dios para ayudar a la naciente iglesia a fin de ser preparada para el encuentro con Dios a través del estudio cuidadoso de la Biblia, sirviendo como luz menor, como los profetas bíblicos cuyas obras no aparecen en el canon. Algunos critican el hecho de que ¿por qué una mujer es profeta? Bien, Dios ha utilizado en el pasado mujeres como profetas. Hulda, las hijas de Felipe, Anita, ¿verdad?, que logró cargar en sus brazos al niño Jesús. Tenemos evidencias de que ha habido mujeres profetas también. Dios ha elegido mujeres. Así que durante los siguientes años, Dios siguió utilizando a la hermana White para llevar su mensaje al pueblo a fin de desarrollar un fuerte sistema de publicaciones, una red de hospitales, sanatorios naturistas o naturales, una floreciente obra educativa que tendría como propósito ser instrumento de edificación de la iglesia, así como un poderoso testimonio de la ventaja de seguir la dirección de Dios. Fue que a través de ella pues se comprendió ahora después lo que significaba el maná, porque cuando el pueblo hebreo Dios lo sacó de Egipto, no le dio carne, aunque ellos extrañaban las ollas de Egipto, ¿verdad? Carne, danos carne, exigían carne, y finalmente se les concedió y hubo una terrible plaga que mató a la mayoría. Entonces nos está enseñando que en el lugar santísimo durante esta época, a partir de 1844, tiene que cambiar nuestra dieta. Ahora, frutas, verduras, semillas, como la dieta de Daniel. En el capítulo 1 nos explica claramente que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con su vino, sino que pidió frutas, verduras, legumbres y agua, y agüita. Y a los 10 días que pasó, estaba más robusto, más fuerte y más chapeado que los cárnicos, que las personas que consumían carne. Y Dios lo puso en gran sabiduría e inteligencia de lo alto. Tremendo, tremendo mensaje de ese varón, Daniel. Ella además desarrolló un trabajo de orientación y guía. Cuando la iglesia llegaba a un asunto difícil, su obra de profeta y mensajera era llevada adelante en paralelo a su obra como madre amorosa y esposa abnegada. Cuando Elena de White llegó a cumplir 50 años, su esposo Jaime le describió así: hoy 26 de noviembre, la señora White cumple 50 años. Llegó a ser una cristiana devota a la tierna edad de 12 años e inmediatamente se convirtió en una obra a favor de los jóvenes. Y tuvo mucho éxito en ganarlos para Cristo. A la temprana edad de 17 años llegó a ser una poderosa oradora pública y podía mantener la atención de grandes auditorios durante una hora o más. Ella ha viajado y hablado a grandes auditorios, algunos de ellos de hasta 20,000 personas, desde el Atlántico hasta el Pacífico, en 18 estados, además de Canadá, obviamente también Australia. Ella ahora ha trabajado públicamente durante 33 años. Además de esta gran labor, ella ha escrito muchísimos de sus libros, ahora impresos, suman no menos
de 5,000 páginas. ¿Escucharon bien? Es la persona que más ha escrito en el mundo, además de miles de páginas de carácter epistolar dirigidas a iglesias e individuos. Y más de 10,000 páginas sobre salud. Sobre salud, con 3 años de primaria, Dios le instruyó acerca de estos hermosos libros. Tengo en mis manos aquí el Ministerio de Curación. ¡Qué impresionante! Mañana vamos a tocar un poco acerca de este Ministerio de Curación. ¡Qué hermoso libro, eh! Se los recomiendo. Ministerio de Curación. Vaya, tremendo libro. A pesar de este gran trabajo, la señora White, a la edad de 50 años, está tan activa como lo ha sido en cualquier época anterior de su vida y más eficiente en sus trabajos. Su salud es excelente. Durante las últimas 2 temporadas de Campestres, ella pudo realizar tanto trabajo al hablar, exhortar y orar, como 2 de nuestros ministros más capaces. La señora White ingresa en los segundos 50 años de su vida con la confiada expectativa de pasar la mayor parte de ellos en la tierra nueva. Lo frágil de su salud jamás fue un impedimento para que esta sierva del Señor desarrollara sus actividades conforme a la voluntad del Señor. Los profetas, por la naturaleza de su tarea, entregaron más mensajes de reprensión que de alabanza, lo que le granjeó no pocos momentos difíciles a raíz de malos entendidos y resentimientos. Su camino fue un camino solitario más de una vez, pero nunca se dejó abandonar al desánimo ni a la depresión, aun cuando tuvo de enterrar a 2 de sus hijos y a su esposo que se le adelantaron. Pero ella comenta que no lloró por ellos. Y cualquiera puede decir, bueno, no tenía sentimientos o qué. Ella decía, como dijo Jesús, le dijo a las Marías cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? ¿Por qué lloran? Si él va a resucitar. Y María Magdalena dice, Señor, pero el día de la resurrección. Y él dice, no, ustedes no creen, no entienden realmente. Y por eso Jesús lloró, porque nosotros no entendemos. Entonces, no lloró por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar. Lloró por nosotros, por lo cabezadura que somos. Entonces, no les lloró, que sí, claro, sintió dolor, como todo ser humano. Yo no dudo que haya derramado por ahí algunas 3 lágrimas por ahí, por sentimiento, ¿verdad? Sus hijos y su esposo. Pero que llorara amargamente día a día y día y día, jamás. ¿Por qué? Porque sabía que los va a ver. Sus hijos murieron en el mensaje, su esposo también. ¿Por qué vas a llorar a alguien que vas a volver a ver? Su presencia tanto en América como en Europa y Oceanía fue para bendición y cimentación de la causa de los 3 ángeles, por lo que fue una líder eficaz y permanente de la causa adventista a nivel mundial. Cuando acabó su ministerio, Elena de White es el 3er autor más traducido de la historia. ¿Escucharon bien? El autor norteamericano más traducido, y es la mujer que más libros ha publicado en más idiomas con mayor circulación de toda la historia. Qué impresionante, ¿verdad? Y pensar que algunos nada más tenemos 2 o 3 libritos, cuando hay infinidad de escritos, de manuscritos inéditos. Entonces, es importante que leamos todo eso. Su producción literal suma 100,000 páginas. Cuando la señora White murió, se estaban imprimiendo 24 libros suyos y 2 se estaban apenas editando. De ser una niña con muchas limitaciones, Dios la llevó a ser la sierva y alcanzar todos estos logros. Sin embargo, no perdió de vista la gloria de Dios. Pero ella sabía que lo iba a disfrutar. El 16 de julio de 1915, su fructífera vida terminó a los 87 años de edad. Sus últimas palabras fueron, ¿se acuerdan como Pablo? Yo sé en quién he creído. Qué hermoso, hermanos, bajar a la tumba con una convicción, con una firmeza de que hemos sido fieles a nuestro Señor Jesucristo.
En resumen, aquí voy a ampliar el movimiento adventista de alcance mundial, el milerismo. A ver si voy a ampliar aquí, ¿verdad? Los que participaron dando más o menos un despertar, un impulso al movimiento milerita, ¿verdad? Luego tenemos el gran chasco, bueno, el milerismo, Guillermo Miller, Charles Fitch, Josias Litch, Joshua Himes y obviamente Joseph Bates, ¿verdad? Regresaron a sus iglesias después del gran chasco, otros se volvieron al mundo. Y dicen, y luego preguntan ellos, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos en el 22 de octubre de 1844? Comenzaron a investigar. Aquí está Himes, Bliss, Hale, fueron absorbidos. Iglesia Cristiana del Advenimiento, se oponían a cualquier organización. José Bates dijo, no podemos aliarnos con el Estado, porque la unión Iglesia y Estado se vino de Babilonia. Así que, aquí está al final, Iglesia Adventista del Séptimo Día surge, se brinda el don de profecía, ¿verdad? Fue un largo trabajo en el que participaron estos pioneros de nuestro movimiento, también padecimiento por la obra de Dios, ¿verdad? Porque para ellos lo más importante era la obra de Dios, llevar a cabo el mensaje. Me encanta mucho la historia de Joseph Bates, que él llegó a vender su casa. Él era capitán de un barco, era dueño de su propio barco mercantil, de eso vivía. Obviamente tenía dinero y casas, pero antes de 1844 él vendió todo para donárselo a la obra de Dios, ¿verdad? Para el avance del Evangelio. Su hijo mayor, sabemos que solo tenía un varón, él no creyó en el mensaje del tercer ángel, así que abandonó la casa con las lágrimas en los ojos de sus padres al verlo irse. Él todavía contestó en el camino, ahí me saludan a Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, él vendieron su casa, finalmente pues siguieron predicando después de 1844, pero ya no tenían casa, así que pues les prestaron por ahí un lugarcito donde habitar a este matrimonio. Y cuenta la historia de que él ya no tenía dinero, se les acabó el dinero, solamente había como lo de un cucharón de harina, como para hacer algunas tortillitas, unos panes, y lloraban, sufrieron mucho, se habían quedado pobres, muy pobres, pero la fe no fue conmovida, la fe se mantenía firme, después de que entendieron el gran chasco. Cuando él se disponía a repartir folletos de que Cristo iba a venir, pero que había una explicación sobre el santuario, ¿verdad? Que es un proceso en cumplimiento. Y cuando le avisaron que tenía telegrama, él fue, tenía carta, él fue a la tienda donde ya debía dinero por despensa alimentaria, y recibió, ¿cuál fue su sorpresa? Que él, cuando recibe la carta, pues tiene que pagar 1 centavo, ¿verdad? Para que se le entregue, se cobraba el correo, no había timbres, entonces tiene que pagar 1 centavo por el viaje de la carta. Y él dijo, pues no tengo dinero. Y el dueño de la tienda dice, pues si quieres luego me lo pagas. Dicen, pero ya te debo mucho. Y el dueño de la tienda decidió abrirla. Al abrir la carta venía dinero, venían billetes, dólares, con un saludo cordial de hermanos en la distancia que le enviaban un recurso para que siguiera subsistiendo y trabajando en la obra. Esto pues llenó de alegría a Joseph Bates, lloró de alegría, ¿quién no lo va a hacer, verdad? Y obviamente quien nunca ha sentido hambre o la verdadera pobreza de quedarse a veces en una terminal esperando que juntes dinero para irte a otro lugar a predicar, ¿verdad? Y quizá quien nunca lo ha padecido no pueda comprender realmente lo que se siente recibir ayuda.
me ha ocurrido en momentos bien drásticos. Un día cargué la camioneta para llevarla llena de libros y folletos a una congregación de hermanos nuevos en la fe, en Huamustitlán. Ya es entre Guerrero y Puebla. Pero yo solamente tenía dinero para la ida, gasolina, ¿verdad? Pero no tenía dinero para el regreso. Sin embargo, yo dije, Señor, pues llevo tu obra, llevo tu material, voy a ver a tus almas. Tú sabes, Señor, si me das allá para que regrese. A lo mejor si no me das para regresar, pues quieres que me quede allá predicando. No tú digas, ya los hermanos me van a dar hospedaje y alimento, así que voy a tu dádiva, Señor. Así fue. Llegando allá, un hermano, de hecho, este fue mi hermano Juan Manuel, por cierto. Yo ya me había despedido de él, apenas él estaba recibiendo el mensaje, y me subí a la camioneta, salió rápido de la casa, de su casa de él, y me saludó y me dio la mano, me dio unos billetes. Yo le dije, manito, no sabes cuánto te agradezco porque en realidad me hacían falta, pero Dios movió tu corazón. Ahí nos dimos un fuerte abrazo. Qué bueno, ¿verdad? Tener hermanos así. Y bueno, hay tantas experiencias que he tenido durante mi carrera de evangelismo en la selva lacandona, en la Sierra Alta de Oaxaca, en la Sierra Alta de Guerrero, ¿verdad? Sobre todo en esos lugares donde hay abstinencia, mucha abstinencia, porque pues no donde quiera encuentras alimento y pues hay que llevar semillas, frutos secos, para evitar la debilidad. Entonces, pero el Señor nunca nos ha abandonado. De hecho, estoy rodeado de hermanos hermosos, sobre todo en este grupo, que me han apoyado en gran manera y que los tengo en mis oraciones, que tienen un gran corazón, que saben quién está trabajando en la obra, ¿verdad? Lo agradezco a esos mis hermanos, que por cierto, con la hermana Inés, la hermana Mari Carmen, su esposo, hemos estado yendo los martes y los jueves a este anexo de alcohólicos, de personas con adicciones, ya sea alcohol o droga. Y me dio tristeza esta vez, vi a niños como de 12, 13 años, entre los varones grandes, obviamente ya son adictos. Vi como fácil unos 9 o 10 niños sentados ahí al frente. Y me conmovió, me dio mucha ternura. Oré por ellos y les dije, muchachos, no tomen este camino, van rumbo a la destrucción. Uno casi no me miraba. Bueno, me miraba cuando yo volteaba para otro lado, pero cuando yo lo miraba, él se volteaba. Y me dio ternura, me dio mucha ternura. ¿Cuántos niños están yendo a la perdición? Y vaya que ahora es un grupo mucho más grande, sobrepasan los 90 varones, todos rapados, parecen militares, los tienen ahí como con uniforme, y muy disciplinados, ¿verdad? Me toca predicar los martes y los jueves, no me dejan grabar. Bueno, he cometido falta al protocolo porque he grabado audio, solamente audio, ¿verdad? Para testimonio a las naciones. Lo tengo en audio, las grabaciones que tengo, los mensajes que he dado ahí. Y las hermanitas también, Inés y Mari Carmen, tienen un grupo de mujercitas ahí. Y hermanos, pues me estaba platicando la hermanita Inés, dice, hermano, la última vez ellas trajeron una gran despensa. Me tocó llevar agua purificada en botellitas de 600. Y pues dice la hermana, ¿y ahora qué vamos a traer después? No tenemos dinero. Le digo, hermana, vamos a ponerlo en oración. Dios proveerá. No hay que desconfiar nunca. A sus tiempos, obviamente, a sus tiempos, ¿verdad? Y claro que sí, lo hemos puesto en oración para, pues, recibir ayuda. Hay veces que hay hermanos que viven cerca o no tan lejos, pues, que tienen alimentos a punto de caducar, antes de que caduquen, ¿verdad? Que no ocupan. Pues podrían enviárnoslos para seguir llevando despensa.
o apoyarnos, los que no nos han apoyado, apoyarnos, ¿verdad?, con recursos, que estamos trabajando en equipo, y pues siempre daremos informes sobre cómo se están utilizando estos recursos. Ya hemos llevado Biblias, hemos llevado libros del Camino a Cristo y el Conflicto de los Siglos. Eso nos hace falta, el deseo de todas las gentes, pero hay que llevar más. Vamos a ordenar más ya esta semana, si nos permite. Estamos esperando que lleguen a Nayarit, que es de donde no los traen, proceden desde Estados Unidos, pero están en el mensaje, son hermosos libros. Van a llegar unos nuevos ejemplares sobre el sábado, sobre la marca de la bestia y la ley dominical. Entonces, pues apóyenos. Si no pueden con recursos, pues con oraciones, que es lo más importante, porque las oraciones intercesoras tienen mucho poder. Hermanos, tenemos una hermosa denominación, una hermosa historia, una hermosa herencia. Tenemos un mensaje distintivo que nos distingue. Por eso, como les empecé a decir desde un principio, todas las religiones son fundadas por un hombre, incluyendo la Iglesia Católica. Pero el movimiento de la fe adventista del séptimo día fue fundada por Cristo mismo como parte de un proceso profético, dando cumplimiento a Daniel 8:14 en 1844, en el otoño, 22 de octubre para ser exactos, ¿verdad? Elena G. White y su esposo fueron fundadores, ni Himes, ni el pastor Snow, ni Bates. No, ellos no fueron fundadores. Ellos fueron un resultado, un producto de una causa, un efecto de una causa. Fueron expulsados de sus congregaciones. La mayoría eran metodistas o bautistas. Había otros más, pero son los que más, sobre todo Elena de White, fueron de los primeros en expulsar de su templo, porque habían abrazado el mensaje de que Cristo vendría en 1844. Así que la mayoría regresó otra vez a sus religiones, los que pudieron, ¿verdad? Otros no les dejaron, no les permitieron, se fueron al mundo y desecharon la Biblia. Dijeron: esto es una mentira, Cristo no va a venir, Cristo no existe. Ese fue el gran chasco. Así que Dios mantuvo un pequeño grupo que no doblaría su rodilla ante Baal, que utilizaría para impulsar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es necesario predicarlo más contundente. Así que esto me trae a mí una amonestación en memoria de mi responsabilidad ante Dios, de que tengo que predicar el mensaje de los tres ángeles más seguido, más contundente y mejor explicado, ¿verdad? Hoy que tenemos más luz, gracias a Dios. Así que tenemos un hermoso legado. El fundador de nuestra denominación es Cristo, y a pesar de que haya apostasía en la iglesia corporativa que se desvió hacia el Estado, hacia Roma, porque miren, es que muchos no conocen esta historia también, es el problema. En 1863, este grupo de adventistas se tuvo que registrar ante el Estado, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un resumen porque ya he hablado acerca de este tema. Porque el gobierno, según las leyes, la compilación de leyes de Michigan, exigían que todas las iglesias tenían que estar registradas ante el gobierno, pues por razón de sus pagos de predial, pagos de impuestos sobre sus edificios, propiedades, templos, editoriales, imprentas, sanatorios, escuelas. Entonces el gobierno dijo: ¿y a quién pertenecen todos esos edificios? Y dijeron ellos: pues a nosotros. Sí, pero pues para mí, dice el gobierno, si ustedes no se registran conmigo acá para que yo me entere que ustedes son de ellos, ustedes pues van a estar violando la ley. Temblaron, les tomó, no sé, tengo entendido que cerca de 3 años para poder determinar si se registraban ante el Estado, porque sabían ellos que la unión iglesia y Estado se vino de Babilonia. Sin embargo, se llevó a un consenso. Me gustaría más adelante volver a retocar este tema. Tengo una presentación preciosa con escritos, con testimonios de cómo fue que en 1863 se registraron, pero sin comprometer su fe, sin comprometer el mensaje. Dijeron ellos: si Jesús nos enseñó a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pues démosle lo que César está pidiendo, siempre y cuando el gobierno pues no atente contra nuestra denominación, nuestra fe. Después de todo, si tenemos casas individualmente hablando, pues pagamos predial, pagamos impuestos, ¿cierto? Sí, entonces
es justo darle al César lo que le corresponde y lo que está exigiendo. El día que el César nos quiera poner una condición que arriesgue, que ponga en riesgo nuestra fe, nuestras creencias, pues nos vamos mejor al campo y renunciamos a todo esto. Apoyémonos en el brazo del Estado, pero siempre y mayormente en el brazo de nuestro amado Señor Jesucristo. A ver si más adelante tocamos ese tema. Es muy profundo, muy hermoso. De hecho no está tan largo, pero es profundo en el sentido del mensaje, ¿verdad? Para que podamos comprender cómo es que ahora la iglesia adventista se convirtió en una corporación, una corporation, con marcas registradas, registered marks, y no podemos utilizar ese nombre ni esas marcas porque estamos violando las leyes de derechos de autor. Y eso es peligro. Eso es una apostasía, ¿verdad? Lo que han hecho. Entonces, pero se aliaron, ahora son una empresa del Estado. ¿Por qué? Por la ley 501C3, 501C3, en la que establece que la iglesia está sujeta a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Por eso va a ser fácil la ley dominical y el control. Y aquí en México en 1992, 93, se registraron como asociación religiosa. Y si leemos esa ley, que también es bueno darla de nuevo, como un recordatorio, renunciaron al mensaje de los tres ángeles. Renunciaron al mensaje de los tres ángeles con tal de registrarse como una asociación religiosa con derechos y obligaciones ante el Estado, y firmaron un convenio de la práctica de la denuncia. Si hay adventistas que son subversivos o que atentan contra las leyes del Estado, el pastor tiene la obligación, y el anciano, de reportarlo ante las autoridades, al Ministerio Público Federal. Y hemos tenido casos, ya, ¿verdad? Por eso nos salimos de la corporación, porque deseamos ser libres en Cristo, que estar sujetos en el César, ¿verdad? Y el trato que le dieron a Jesucristo los judíos es el mismo trato que le dieron los adventistas al mensaje de los tres ángeles. Por eso nunca lo van a volver a escuchar en sus templos. Qué pena. Pero seguimos siendo de la fe adventista del séptimo día. Sí, Señor, afirmamos y lo confirmamos. Tenemos los 7 pilares que dieron origen a este movimiento. Sí, no 28 creencias. Ese es otro tema a tratar. Eso es mucho de lo que tenemos que platicar en cuanto a temas denominacionales. Es bueno conocer nuestra historia. Si no la conoces, estás condenado a creer lo que otros te dicen, ¿verdad? Y lo que han hecho, han desarrollado un sistema político-religioso lleno de tradiciones y costumbres, que es piedad sin poder. Entonces, nadie va a ir a proclamar el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Todos están sentados en sus bancas. Y es necesario predicar estos temas. Cuando ya vamos bajando la tumba, los pocos que conocemos, gran parte de nuestra historia denominacional, pues ¿qué van a hacer las siguientes generaciones? Habrán perdido de vista totalmente la información. ¿Qué es lo que ha pasado a través de la historia, verdad? Si a estas alturas hemos perdido mucha información. Entonces, pues insto a mis hermanos en la fe y a los amigos que se interesen por nuestro mensaje, pues a que en oración solicitemos la presencia del Espíritu de Dios y que nos volvamos a las sendas antiguas. Busquemos a Cristo mientras pueda ser encontrado, porque llegará el momento en que ya no lo encontraremos donde Él está, en su gran misericordia, ¿verdad? Los méritos de Cristo son el incienso agradable al Padre y a nosotros. Qué hermoso perfume sus méritos, su justicia. ¿Cuál es lo que busca la justicia? ¿Qué es lo que busca la justicia de Cristo en nosotros? Abatir la gloria del hombre hasta el polvo y reconocer que somos polvo y que Cristo es el que nos dirige. Me gusta Dios, me encanta Dios. Por eso trabajo para Él. Y es un gusto también trabajar para mis amados hermanos en la fe. Y también mi hermano en sangre, mis hermanos en sangre.
es un gran honor, un gran privilegio, ¿verdad? Predicar este mensaje tan hermoso, pero tan hermoso que nos permite ser libres en Cristo. Esa es la libertad que Cristo nos da para poder predicar la verdad presente. Entonces, somos libres en Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta o amén? ¿O algún comentario? Antes de ir a algún himno que la hermanita Marta y su hija están preparadas también. ¿Algún comentario? Sí. Bueno, yo le agradezco la aclaración del principio donde Guillermo Miller, por lo que explicó, no fue el único que cometió el error con la fe. Ahí sí dice que anteriormente había otros predicadores que habían puesto fecha y que también se equivocaron, que tuvo más chances. Entonces yo no sabía eso. Entonces le agradezco por haber aclarado eso, porque yo he buscado en internet y siempre dice que fue Guillermo Miller, o así lo ponen, como que fue el único que se equivocó. Que a partir de la gente solamente se justifica porque se equivocaron, le dieron otro significado y que por eso no se iglesia de vista. O sea que internet no dice la verdad, que hubo otros antes de Miller que también hicieron lo mismo, y se me hace injusto que la información no esté clara, porque aquí otra gente que no es dentista lee nuestros antecedentes, nuestra historia, y lo primero que dice, porque la Biblia pasada, dice, sí, ya la identidad de su iglesia y fueron desechados, los que se equivocaron, y siempre tienen este concepto así pues negativo, y hasta me da pena, porque digo, bueno, me da a entender que vengo de una iglesia que está mal, pero ahorita con lo que me aclaró, ahora sí viendo cómo estuvo eso, y no creerle todo a internet, porque internet siempre ponen a Guillermo Miller como fue el único que falló, y había otros que habían fallado más, y de otras denominaciones, no solamente a ellos. Entonces le agradezco por el dato, hermanito, gracias. Sí, hermanita, gracias al Eterno, porque todavía hemos conservado este conocimiento, esta experiencia, porque si no, ¿dónde estaríamos creyendo? Ahora, ¿puede una iglesia verdadera venir de un chasco? Claro que sí. ¿Elías fue chasqueado, sí o no? Claro que fue chasqueado, y después de haber presenciado el poder de Dios, cuando por medio de él Dios hizo descender fuego para sorprender a todos los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y aún así él dijo, Señor, pues ya quítame la vida, y ya, no más quedé yo. Entonces él fue chasqueado, sí. Le digo, no, mira, tranquilo, come, duerme, que tengo otra misión para ti, no hemos terminado. Ahora, ¿acaso no los discípulos camino de Emaús nos dijeron, ya es el tercer día y no ha pasado nada? ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Y Juan el Bautista, cuando cayó en la cárcel por culpa de Herodes, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, pues, ¿qué procedía? Si él era el Mesías, ¿por qué estaba encerrado? ¿Verdad? Y de sus discípulos fueron siguiendo a Jesús. Jesús los vio, los recibió con gusto y les dijo, miren, no les voy a decir palabra, síganme y ustedes van a ver lo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo. Lo siguieron varios días, y cuando regresaron con Juan el Bautista dijeron, no te preocupes, todo está bien, ya él es el Mesías, él es el que toma la estafeta, y pues de aquí a seguir adelante lo que tiene que hacer. Entonces Juan el Bautista entendió que finalmente, pues tranquilamente, gozoso, aceptó que lo decapitaran, ¿verdad? Porque dijo, pues ya qué, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he vivido la fe, he peleado la batalla, ¿verdad? He guardado el mensaje, por lo demás me está esperando la corona de vida que el Eterno me está guardando. ¿Quiénes más se chasquearon? Pedro no 3 veces se equivocó, 3 veces negó a Cristo. Y no se equivocó, 3 veces negó a Cristo sabiendo quién era Cristo. ¿Y quién más? Pues los demás discípulos, todos andaban chasqueados todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que finalmente Dios los va ubicando, pero mediante la fe, la buena voluntad de investigar, el deseo de saber la verdad,
presente, y adelante, pero nosotros, es que Dios utiliza el chasco para probar cuál es el oro puro. ¿Cuál es el oro puro? Sin esa prueba no podremos ser aprobados. Entonces, si el chasco viene de Dios, bienvenido. Aquí lo que nosotros tenemos es mantenernos en la fe y no movernos ni a la izquierda ni a la derecha. Dios está buscando hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, ¿verdad? Que no prediquen por algún interés, que no disminuyan el poder del mensaje de los tres ángeles. Entonces, eso es lo que está buscando Cristo. Y de ahí para allá, pase lo que pase, chasco o no chasco. O sea, los ojos puestos en Cristo, siempre. Y caminando con Él. Escondidos en la roca que es Cristo. ¿Verdad? Así que, hermoso mensaje que tenemos, no ha terminado. Todavía tenemos mucho que hablar, como lo de las 28 creencias, como el tema también del registro ante el Estado en 1863, y la diferencia de 1993, ¿verdad? Aquí en México y en otros países pasando lo mismo. Pero bueno, que el Dios del cielo tenga misericordia de nosotros. Si no hay más comentarios por ahí, a ver si la hermanita Marta puede acompañarnos con claro que sí, por favor. Claramente Dios, hermano Carlos, Dios prepara a sus hijos al verdadero discípulo. El verdadero hijo de Dios tiene que pasar por todas esas pruebas, ¿sí? Pero no debemos de dudar, ¿verdad? No debiéramos de dudar, pero más sin embargo, el enemigo es tan astuto, siempre ha de ver que nosotros dudemos, ¿verdad?, de nuestro Dios. Mas sin embargo, el Señor nos ha dado muchas evidencias para serle fiel al Señor. Así que nosotros debemos de fortalecer nuestra fe en Dios y no apartarnos de Él, ¿sí? Porque Cristo es el que va a estar ahí con nosotros en el momento en que nosotros vamos a ser probados, porque tenemos que ser probados como el oro, ¿verdad? Amén. Y si no soportamos esas pruebas, ¿cómo vamos a soportar las demás que vienen más fuertes? ¿Sí? Claro. Entonces, nosotros vamos a colocarnos en las manos de Dios y confiar solamente en Él, ¿verdad? Como ser humano, sí, tenemos caídas, pero Dios dice que no dejará al justo caído, sino que le extenderá la mano y lo levantará para honra y gloria de su nombre. Amén. Vamos a alabar el nombre del himno número 451. La historia de Cristo, contemos. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso himno, hermosa letra también. Gracias a Dios, hermanas, y gracias a ustedes por acompañarnos con esos hermosos himnos. ¿Qué les parece si vamos en oración para finalizar el tema? Oremos. Eterno Padre Celestial, Señor, primero que nada, perdónanos. Hemos fallado como pueblo. Hemos descuidado tus mensajes, tu historia. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a este tiempo que queda de nuestras vidas para entregarnos a ti, Señor, y comprender mejor tu propósito vital, el mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos en esta travesía, Señor, queda poco tiempo para que esta humanidad culmine su historia, y sabemos que vienen tiempos muy difíciles para nosotros. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a permanecer firmes en la roca que es Cristo, y no ser conmovidos por nada ni nadie. Bendice a este grupo que
Conoce, Señor, nuestras necesidades, sobre todo espirituales, a sus familias, a sus amistades y todos aquellos que tienen contacto con nosotros en este grupo, pues podamos ser un testimonio vivo de tu amor y tu justicia. Bendícenos, Señor. Despídenos de este mensaje de ahorita, pero nunca de tu presencia. Quédate siempre con nosotros. Te lo imploramos, suplicamos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo, que también para Él es la honra y la gloria por siempre en la eternidad de los siglos. Amén.